yo tengo los pelos de punta de una manera... Totalmente. O sea, es- estamos en un momento de éxtasis máximo. Esto es para mí, de verdad lo digo, lo que siempre ha sido la idea del Vomitorio. Un programa que se graba justo después, que tenemos a los músicos todavía aquí, que está La gente está en el público Cursal todavía no ha salido. Y acabamos de escuchar una maravilla Un programa de esos que dices, hay que verlo. Y este programa, de verdad lo digo, ojalá consigamos transmitir todo lo que quiero transmitir, todo lo que he vivido con la ejecución de Stefan Ratzin y con el, de verdad, el La Berlioz, fantástica. la sinfonía fantástica de Berlioz, que es que ha sido... Bueno, sin palabras, vamos a ver. Goosebumps. Bienvenidos al segundo episodio del Vomitorio. El Vomitorio es la entrada en los antiguos teatros, en los circos romanos, la entrada del público a las gradas, ¿no? Pero también, por supuesto, es... La acción de vomitar. aquello que te da ganas de vomitar. Y de alguna manera, sobre todo en este episodio que estamos especialmente emocionados, venimos a vomitar con pulcritud, Y buenas palabras, que no se nos olviden. como siempre, un poco lo que ha sido este programa. De verdad que este episodio va a ser una auténtica maravilla y vamos a contar unas historias que deberían ser una película, que deberían ser una serie de Netflix, incluso Totalmente, una miniserie. un thriller, Es pero espectacular, vamos al más. pero quiero entrar antes en un par de cosas que han sucedido. Lo primero es que la fantástica de Berlioz, sin hacer mucho spoiler, que luego ya llegaremos, acaba con unas campanas, dando unos campanazos de la leche. Que además nos han avisado y nos han Eso dicho, es. si vais a estar aquí en el quinto movimiento, poneros cascos porque en la leche que pegan las campanas os puede hacer daño. Nos han dicho, tenéis que poneros estos tapones, nos han dado unos tapones monísimos que decían, no te quedes como Beethoven, que digo, coño, encima son graciosos los hamburgueses. es una cosa... Nos hemos puesto los tapones y ya ha llegado efectivamente el percusionista y ha dado Unas leches, bueno, lo estarán viendo porque también hemos grabado al efectivamente, percusionista dándole Sí, las sí, sí, leches sí. a la campana. Ha sido una maravilla, la verdad. Hoy voy a hablar de cuando fumas demasiado opio y tienes un sueño en el que te decapitan y el amor de tu vida hace un rito satánico en el infierno con tu alma. Tienes 23 años, vives en París, vas a ver una representación de Hamlet y te enamoras profundamente de la protagonista. Tanto te enamoras que el amor se convierte en obsesión y la obsesión en acoso. No paras de escribirle cartas todo el rato sin parar. Te cruzas con ella fortuitamente varias veces por la calle, de casualidad, te alojas en el mismo hotel que ella, en la habitación contigua a ella y haces unos agujeros en las paredes para espiarla. ¿Qué sucede? Que un día, espiándola, ves que tiene una relación con su manager. Y esta ruptura de amor, esta ruptura de corazón, no hay Netflix, no hay tarrina de helado que la solucione. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ponerte hasta las cejas de opio y componer una sinfonía autobiográfica. Esto es la Sinfonía Fantástica de Berlioz. ¿Qué te parece? Vaya intro, ¿eh? Maravilla, ¿Te ha maravilla, gustado? maravilla. Y sobre todo yo creo que esta es una obra en donde es un antes y un después. Totalmente. Esto realmente es como cuando... Esto es Juego de Tronos, esto es una cosa que realmente... No, es verdad, Sí, es una sí. serie que marca un antes y un después y una sinfonía que en su contexto estamos en 1827. Acaba de morir Ludwig van Beethoven. La gran estrella, La la leyenda. gran figura. A la que todos los jóvenes compositores del momento quieren imitar, porque es el hombre que de repente hemos pasado de ese clasicismo al romanticismo. Es decir, el artista de repente ya no es Es el centro. Es el centro de la obra de arte, es quien observa, es quien ve. Todo le ocurre a él, todo el subjetivismo es realmente personalista. Y los artistas hacen que cualquier persona que vaya a ver el recital de repente sea el protagonista de la propia obra. Y sobre todo que al final esta sinfonía es de esas sinfonías que te tiene todo el rato en un estado catárquico. Estábamos ahí tú y yo detrás, cuando hemos llegado a alguno de los movimientos, estábamos bailando, danzando, porque no podíamos controlar lo que teníamos dentro. A mí me pasa una cosa, que es que te lo he dicho, que esta sinfonía me pone muchísimo. Y es una cosa que estás escuchándola y dices, ¿cómo me gusta? ¡Qué divertido! Que ¿Cómo no me termine. apasiona? Que no acabe nunca. Y tanto quería que la gente entendiese, que la gente sintiese lo que él quería, que de alguna manera él obligaba a que la gente se leyese el folleto, las notas al programa, que digan, que él decía, no me sirve
con que os guste la música, con que os imaginéis. Aquí no habéis venido a imaginar. Tenéis que entenderla. Aquí no habéis venido a imaginar. Aquí tienes que sentir lo que yo siento, el dolor que yo estoy pasando, mi viaje por opio, las alucinaciones que estoy teniendo. Quiero que sepas en cada momento qué sucede. Y por eso de alguna manera lo comparaba con estas miniseries de Netflix, ¿no? Estos son 5 capítulos. Y vamos a hablar un poco de los 5 capítulos de este thriller, que realmente lo tiene un poquito de todo, por así decirlo. Tiene todo, y sobre todo que al final es una sinfonía, lo que se llama sinfonía programática, que aunque esto ya había habido algunos experimentos en la época, es la primera vez que un compositor nos da un relato y nos cuenta ese relato para que el público de alguna forma se imagine esta película. Efectivamente. El primer episodio, que no ponemos el título nosotros, es que lo pone el propio Berlioz, se llama Reveries Pasiones. Y es que define el estado mental y emocional de un artista que no tiene nombre, pero que veremos a quién se asemeja. Bueno. Con su montaña rusa de emociones, con esta pasión desbordada, con este amor que tiene. Y obsesión. Efectivamente, que se convierte en una obsesión. ¿Qué aparece en el primer movimiento? En el primer capítulo de esta serie, aparece una figura que se llama la idée fixe, la idea fija, por así decirlo, que es un motivo que se va repitiendo a lo largo de toda la sinfonía, pero que no es un motivo como puede ser un pequeño guiño musical. No, representa algo muy importante. Representa su amada, representa la figura que es el centro de toda esta obra, de toda la sinfonía. Y además es un motivo que sobre todo en este primer movimiento la orquesta y el motivo se persiguen, ¿no? Es como si Berlioz fuese todo el fragor orquestal que va persiguiendo a esta amada. Y hay un momento obsesivo casi, porque esta idea fija se repite tanto que yo creo que marca la obsesión de Berlioz con ese primer enamoramiento, esas mariposas en el estómago que te están diciendo, ay, he recibido un WhatsApp, no me ha respondido. Es una cosa muy así. Y a mí una de las cosas que más me gusta de esta idea fija, es que de esta idea fixe, es que no es algo que los músicos en la partitura puedan intuir, que los directores sepan por los años de estudio. No, estamos hablando de que claramente se escucha cuando viene la idea fija. La orquesta se calla, suena y se sabe. A veces se para el tempo, a veces se queda toda la orquesta en silencio, a veces hay un cambio que no tiene ningún sentido para que entre. ¿Por qué? Porque de alguna manera la idea fija también demuestra no solo este amor, esta obsesión por esta amada que intenta siempre llegar y alcanzarla, representa una cosa muy natural de la vida, que es cuando hemos vivido unas tragedias o cuando hemos vivido unas experiencias muy duras emocionalmente, muchas veces hacemos vida normal, caminamos de manera normal, nos relacionamos con la gente de manera normal y de repente el recuerdo te pega un puñetazo. Puedes estar paseando con un café en la mano, has tenido un día maravilloso y te acuerdas de esto que te ha traumado, que te duele, que echas de menos, que ansías. Y se produce un silencio en tu mente. ¿No te pasa eso que de repente dices, efectivamente, hay algo que te hace retroceder? Sí. Y ahí está esa idea fija, ahí está ese recuerdo que puede ser nostalgia, puede ser pena. Efectivamente. Pero que es algo realmente muy humano. Yo creo que eso es parte de lo que hace el romanticismo. Humaniza la música hasta tal punto que al final ya no era una cosa solo de músicos o de un público determinado, sino que la colectiviza y todo el mundo puede sentir lo que sentían estos grandes compositores, que al final eran pasiones universales. No le hacemos justicia, pero la idea fija es to, ti, siempre sale. Y estoy seguro que de todas las personas que han estado aquí hoy con nosotros, si tú les dices tararéame algo, seguramente de cada 10, 7 te hacen una melodía parecida. Porque no estamos hablando de que salga un poquito, sale todo el rato. Al principio sale por primera vez, la orquesta se calla y suena, y te evoca, y te enamora, y te gusta, y te queda claro. ¿Y qué es lo que sucede? Que es súper interesante, que de repente la idea fija empieza a ir un poco más rápido. Se persigue y de alguna manera representa los latidos de este artista enamorado que cada vez siente más. De alguna manera la idea fija, que está hecho con una orquestación brillante de Berlioz, se va alejando y la orquesta la intenta perseguir, y se va alejando y la intenta perseguir. Y hay un momento en donde no sabes quién persigue a quién. Si es Berlioz quien persigue a la amada o si es la obsesión quien está persiguiendo a Berlioz. Y se va yendo hasta que desaparece. ¿Qué siente el artista en este momento? ¿Qué siente este protagonista? Soledad. Siente que ¿Y a dónde tiene que ir? Tiene que refugiarse. ¿En qué? En la iglesia. Y de repente va a misa y se escucha la misa. Es una preciosidad. Y va para calmarse, para reflexionar, para sosegarse. Y Berlioz le da la oportunidad a todo el público de sala de imaginarse eso, que es lo bonito de esta sinfonía. Sí. Y de repente acaba el primer capítulo y te pone siguiente episodio en 4. Continuará. 3, 2, 1, segundo episodio. El segundo episodio se titula Un baile. Y es
como característica técnica, el primer momento musical en el que aparecen 2 arpas en una orquesta. Nunca antes habían aparecido. El arpa, en época de Berlioz, ¿dónde se situaba? Se situaban en las soirées, en estas veladas, en estos palacetes donde se bailaba. Ahí es donde aparecía el arpa. El arpa hacía de hilo musical. Ya que no tenían ese Spotify, pues tenían un arpa. Entonces, escuchamos de una manera muy straussiana un vals, un baile precioso, donde podemos imaginar a la gente bailar y donde de alguna manera sigue habiendo un hilo de nostalgia de este amante, o sea, de este artista. Hay una amargura contenida. Que no ha conseguido alcanzar a su amante. Ve a la gente bailar, ve a las parejas disfrutar en su soledad y de repente la ve a ella y suena y ve a esa imagen que de repente se va en el vals y la orquesta se la lleva y no vuelve a aparecer y el artista sigue pensando ¿y dónde estará? ¿y dónde estará? ¿y dónde estará? La persigue, ¿no? La persigue, no la encuentra y de repente silencio total y se encuentran el artista y su amada. Suena el idée fixé, pero él no sabe qué decir. Se queda callado, guarda silencio la orquesta porque no sabe qué decir el artista y se la llevan otra vez. Se la lleva a su pareja y se va, y se va, y se va, y se va. Y no la encuentra. Y no la encuentra. Y qué tiene que hacer entonces este joven artista frustrado? Que es una cosa que han hecho muchísimos artistas y ya vamos a este tercer episodio de la miniserie, que es decir, frente a todo este frenesí, todo este dolor que siento, me voy al monte, me voy al campo. Y entramos en el tercer episodio, que se llama Escena en el campo. Perdón, vamos a acusar lo que está sucediendo. ¿Qué estáis haciendo? Vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? Porque aquí hay muchísimo ruido. Porque la última vez que nos dimos la vuelta que había instrumentos y ahora solo hay sillas y atriles. Es verdad, están efectivamente desmontando ya no solo los técnicos, por supuesto, de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, sino también los técnicos del Cursal, porque... Quiero decir, la vida sigue, que se caen ¿no? las sillas, que se caen las sillas. Están apilando Atención. las sillas porque efectivamente hay que recoger todo. Es un poco thriller nórdico. Es thriller nórdico, pero con fantasía. Y entramos en un movimiento que realmente tiene unos efectos espectaculares. Este movimiento se titula Escena en el campo. Entonces, con el corazón roto, Berlioz huye a los Alpes franceses, donde escuchamos melodías que cantaban en su momento los pastores de allí. Y hay un momento precioso donde se produce un diálogo entre el oboe y el corno inglés. Estos 2 instrumentos que suenan mucho a campo. De alguna manera también nos recuerdan esa pastoral de Beethoven, pero hay algo más. El corno inglés y el oboe no están dentro de la orquesta. Esto a mí me fascina. El corno inglés está fuera del escenario. Y mantienen una conversación donde nunca aparece la idea fija, la idea fixe, no aparece, estamos en otra cosa completamente. El artista... Y sobre todo consigue que el público se olvide. Totalmente, y el artista intenta de alguna manera calmarse, regresar así y entender que tiene que pasar página. Y escuchamos una conversación preciosa entre el oboe y el corno inglés, no vemos nunca el corno inglés y de alguna manera se representa esta separación, esta conversación que hubiese querido tener el artista, pero que la distancia rompe, claro, que no encuentra manera de salir adelante. Es una cosa que además, de repente yo creo que este joven Berlioz, él va al retiro de la misma forma que hizo Verdi, de la misma forma que hacía Schubert, que se van al monte, y de repente hay un momento en donde ve que necesita, o sea, esos tormentos vuelven, ¿no? Esos tormentos vuelven. De repente en esta conversación aparece la idea fixe. Y el artista la rechaza el recuerdo de la amada. Y huye de ella, intenta huir continuamente. No quiere. Se enfada, parece que hay tormenta. Y de repente volvemos a esta conversación entre el corno y el oboe. Pero esta vez es una conversación de un solo instrumento. El artista en el monte ya no responde. No es un diálogo, es un monólogo. Suenan los timbales, por primera vez, augurando la tormenta. El artista se envenena con opio porque no aguanta más el recuerdo de su amada. ¿Qué sucede? Que la dosis que toma no es suficiente para matarlo. Eso pasa en muchas de las grandes tragedias, que Ptolomeo se intenta matar y efectivamente, no se muere. Cierto, intenta matarse, suicidarse con opio, no lo consigue y lo que entra es en un mundo de trance, en un sueño de alucinaciones. Además, este es de los movimientos, para mí, este movimiento, el cuarto movimiento, la marcha hacia el cadalso, es dentro de toda la música en la historia, es de esas partes que me hacen vibrar. O sea, yo me acuerdo, tendría como 13 años, clase de música que estás con la flautita tocando el himno de la alegría y de repente te ponen esto. Y mi yo de 13 años estaba totalmente vibrante con esos timbales que empiezan... Yo de la misma forma que la gente se ponía Lady Gaga y bailaba desnudo por su casa Lady Gaga, yo me ponía esto. Es una maravilla, tiene un ritmo, tiene una... Hay algo más, te está contando
contando una historia. Al final, dentro de este trance del opio, él te está contando que se está imaginando que ha asesinado a la amada y lo van a justiciar. Nos imaginamos la guillotina y el fondo, toda la gente abucheándole, llamándole asesino. Él va caminando. Porque él ha asesinado a está su amada. Convencidísimo de que lo ha hecho. Y lo ha hecho por amor. Porque no quiere que nadie más le ame, que es una cosa tremendamente tóxica, por decir, Berlioz, que por cierto tiene un toque de, no sé si lo sabías, un toque de realidad, porque Berlioz sufrió en su momento unos cuernos como un ñu, Sí. que su amada, con quien él estaba en la vida real, por así decirlo, saliéndonos un poco de esta sinfonía, le puso los cuernos con una persona, con un sugar daddy, con una persona de la nobleza con muchísimo dinero. Él ideó un plan en el que asesinaría a los dos y después se suicidaría a él. Pero por cosas de la vida no acabó sucediendo. Y si no habría terminado en la cárcel. Pero de ahí le viene el imaginario de este momento, de este sueño del opio, donde efectivamente él ha asesinado a su amada. Y está convencido. Y está convencido porque Y no hace quiere esa marcha, que nadie el más la cadalso. mate. Sí. Entonces, sobre todo hay un momento en donde parece que está caminando, te imaginas las trompetas, pam, 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 Y él pam, caminando pam, a la pam, muerte, todo el mundo abucheándole, vibrando. insultándole, llega hacia esa guillotina, coloca su cabeza. Tengo los pelos de punta ahora mismo, Nacho. Es que Sí. este momento Es que es épico, esto es una épico. Si maravilla. estás, vete a YouTube y escucha eso, porque es marcha una maravilla. hacia el suplicio de la El sinfonía cuarto, fantástica. cuarto episodio de esta sinfonía Cierto. pone su cabeza sobre la guillotina, Se arrodilla. se arrodilla. Yo creo que hay un momento en donde él se rinde a la muerte y en ese instante en el que parece haberse rendido ante todo, vuelve ella. Pero cuando ya creemos que hay un momento de esperanza, de salvación, ¡pum! La guillotina le corta la cabeza, la gente grita. Yo creo que es una cosa muy de Tarantino, porque incluso Berlioz dibuja las gotas de sangre. Es una cosa... Mira, hablando de cosas truculentas, vamos a cambiar de tema radicalmente. Vale. Pero el otro día, en ese punto un poco de nostalgia centennial, de decir, mira, me voy a poner a ver todas las películas de Disney, vi una de mis favoritas, que es La Bella Durmiente. Hay melodías satánicas dentro de esa película para gente de 10 años. Nacho, te lo juro. ¿De qué estamos hablando? O sea, de verdad, tú ves La En- Bella Durmiente. en La Bella Durmiente. En La Bella Durmiente. Que hay música satánica. Hay música satánica, te lo prometo. O sea, tú te pones a ver la mítica canción que canta esa Aurora de 16 años que está por el bosque, que acaba de conocer al príncipe y está. Eres tú, mi príncipe azul. Eso es una melodía satánica, es una marcha de difuntos, es el dies irae, dies ila, que si te pones. Ta, 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 dies irae, dies Es verdad, ila. la marcha, es verdad. Y dices, esta música, que es música de Tchaikovsky, dices, ¿estaba Tchaikovsky intentando hacer que esa obsesión a la muerte Ajá. fuese, o sea, Aurora está dormida, está muerta, no sé, es una cosa pensar que es una pena que Tchaikovsky no esté vivo para que nos lo pueda explicar. Sí, ahí están los niños de 10 años escuchando esto sin saberlo. De verdad que es Esto una cosa... gravísimo. ¿Dónde está la censura Y cuando este se es la el necesita? quinto episodio de esta serie. El último, que se llama Sueño de una noche de sábado. Un aquelarre de Vamos. brujas. O sea, después de ese trance del opiáceo en donde él se cree muerto, de repente se levanta en una especie de conjuro, de hechizo rodeado por brujas, por meigas, que están haciendo un ritual y hay una bruja mayor en el centro. Una bruja que él desconoce quién es. Efectivamente. Y si esto fuese una serie de Netflix, ¿quién va a ser la bruja? Efectivamente, la amada, la bruja principal. Se quita la máscara. Se quita la máscara y es ella. Y aquí hace una cosa espectacular, Berlioz, que es que esta idea fixe precioso que hemos escuchado, pompito te, te, ti, ya no es este motivo musical que nos evoca, que nos recuerda, que ansía este amor. Ahora lo ha convertido en algo completamente distinto, en una macarrada. La convierte en una furcia del infierno. Dice, esta amada que tiene ahora es todo lo La contrario. desvirtúa, ya no es obsesión, ahora es un poco, es el despecho. O sea, Total. dibuja el despecho de una forma hasta el punto que hablábamos antes de las campanas, este es el momento campanas. Aquí entra el dies irae. ¿Y cómo acaba esta sinfonía? Es que hay tantas. Te puedes tantas imaginar capas. a un círculo de brujas dando vueltas alrededor de él que está confuso, mira al cielo, no sabe quién es y tiene un shock al verla a ella. Ver que ella es quien está propiciando todo este aquelarre. Se le cae el mito. Totalmente, se le cae el mito y Berlioz, de una manera tremendamente inteligente, ¿cómo termina esta sinfonía? Lo termina con una fuga.
con una fuga. Son varios motivos que se van repitiendo en escala, de manera que se crea una especie de un tejido polifónico que es de todo menos tranquilo. Además que la anécdota es muy curiosa porque esto es una cosa que en los conservatorios enseñan. Se enseña muchísimo. Es dificilísimo, o sea, es una cosa muy difícil. Y parece que Berlioz de alguna forma, pues como que quería echarle un poco un pulso al sistema y dice, pues mira, yo en este último movimiento voy a decir, me voy a sacar el papo y decir, vamos a hacer esto por todo lo alto. Y hace una fuga que realmente es un hechizo, si te pones a pensarlo. Está hechizándose a él mismo dentro de este trance de brujas, de megas. Es una cosa fantástica. Y termina de la manera más épica que puede terminar la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Los pelos de punta, estábamos saltando literalmente. Y es que es un embrujo que el público también estás dentro como si fuese una tarantela. Ha sido un exitazo, porque así ha terminado el concierto, y es que era la primera vez que yo también lo escuchaba en directo. Nunca lo había escuchado en directo, por supuesto. A mí es una sinfonía que me fascina. Y es que me ha vuelto loco, es que no me lo podía creer. Es una ejecución, pero esto es un programa de ejecuciones. Es un programa de ejecuciones y de música programática. Porque ¿qué hemos escuchado al principio, Mario? Lo primero de todo, hemos escuchado... Es que ¿cómo? O sea... ¿Quién es el programador de esto? Hay que darle unas flores. Porque esto está muy bien pensado. Esto está muy bien pensado, es verdad. Vamos a resumir el programa como esto está muy bien pensado. Hemos escuchado lo primero de todo, la ejecución de Stefan Ratzin, que efectivamente trata de una ejecución, trata de una decapitación y es una obra programática de Dmitri Shostakovich. Y después hemos escuchado la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que trata de una decapitación también y también es una obra programática. Pero son obras muy diferentes, si te fijas, porque no tiene nada que ver. La ejecución de Stefan Ratzin es una cosa que yo estoy seguro que Tarantino haría una película de esto. Es espectacular. Porque realmente, estamos hablando de Shostakovich, era soviética, un compositor que gusta el régimen, pero a la vez no. O sea, Shostakovich, cuando estrena Lady Macbeth de Ibsen, que es una de sus óperas en el 30 y algo, de repente cogen y para el régimen esto era un escándalo, era una cosa... Entonces de repente habla de este tal Stefan Ratzin, que ¿Quién es Stefan Ratzin? Es un pirata cosaco, ¿no? Era una especie de Robin Hood, un revolucionario que iba en contra del régimen, contra el zar Alejo I, y que de muchas pues hacía grandes saqueos de ciudades y luego de alguna forma pues repartía dentro de los cosacos y de todo el pueblo cosaco. Entonces cuando de repente empieza este movimiento es muy curioso porque Shostakovich, que era un auténtico genio, coge de repente lo que sería la tragedia griega, donde tenemos al coro que marca que habla un poco del destino del héroe, y de repente ese bajo, que aquí ha sido Alexander Vinogradov, que lo ha abordado. Ha sido espectacular, espectacular. O sea, es una voz que resonaba por todo el Kursal y que de alguna forma pues hacía tanto del Stefan Ratzin como del zar. Y a mí me ha sorprendido... Entonces, la historia lo que cuenta es cómo se captura a Stefan Ratzin y cómo el pueblo, de alguna manera, le da la espalda a uno de los suyos, a uno de sus líderes que está intentando luchar, que está intentando revolucionar y que tiene una parte honrada también, ¿no? De, como has dicho, repartir la riqueza entre los suyos. Y una parte en donde él entiende al final que lo estén ajusticiando. Es una cosa muy curiosa porque además cuando empieza el Vinogradov, el bajo, que además los rusos utilizan, o sea, esto si hubiese salido en Europa Central, esto lo habría hecho un tenor o una soprano. Totalmente. Pero los rusos han cogido un bajo, una voz grave, un narrador grave que de repente te está contando cómo es el pueblo. Te dice, por ejemplo, el zar se está explotando espinillas delante de un espejo sueco, los campesinos están masticando guisantes y escupiéndolos. Te habla también como de el zar se está probando ese anillo de esmeralda. Te habla de la clase zarista muy alta y el pueblo que está totalmente en la ruina, pero que cuando han capturado a Stefan Ratzin están diciendo, bien, han capturado a Stefan Ratzin, y lo celebran. Claro, lo celebran. He de decir que todas estas cosas que hablas del guisante, del anillo, todo esto, he de decir que yo me lo he perdido por... es que esto por tu colocación. Esto es una maravilla. Vamos a ver, contando un poco lo que no se debe contar de este proyecto. El backstage. Nosotros en la segunda parte de los conciertos lo escuchamos desde el backstage, efectivamente, porque tenemos varias cosas que preparar técnicamente para nada más podamos salir y ponernos a grabar y tener este efecto que queríamos conseguir. Entonces nosotros tenemos en el concierto una colocación muy cerca de justo la entrada para nada más allá el aplauso, irnos. Run. Entonces yo estaba en la esquina y hay mucho texto, en esta obra, muchísimo. Y están hablando porque sobre todo Vinogradov lo canta, pero es un canto que es narrado. Claro, casi. Entonces el bajo habla, el coro responde, el coro también efectivamente habla, es de alguna manera un destino también, hay mucha metáfora, pueblo y destino, hay muchísima metáfora. Entonces, como en toda ópera, por así decirlo, aparece en el propio Kursal el texto, que son las cosas que están cantando. Entonces, desde la posición que yo tenía,
Primero, estaba Vinogradov cantando en ruso, que a pesar de mi... de sus conocimientos rusos, de mis que son conocimientos extensos. rusos, he de decir que yo no me estaba enterando muchísimo cuando hablaba de ruso. Pero es que después estaba con un proyector en la parte izquierda del cursal, en vasco, por supuesto, en euskera, perdón, qué es lo que estaba diciendo, cuál era el texto, y en la parte derecha, en castellano, qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces te ponían el texto. Entonces, desde donde yo estaba, lo único que yo veía era al bajo cantar en ruso y arriba en euskera. Entonces yo no me estaba enterando de una mierda. Nada. He tenido que después meterme en Wikipedia y decir, ¿qué dice? ¿Quién eres? ¿Qué dice? Y hay un momento muy bueno, porque esto también va de rodar cabezas. Es decir, hay un momento en donde se justicia, cae esa guillotina, ese hacha. Además, romantiza mucho la muerte del héroe. Porque antes de que caiga el hacha, se están diciendo, sobre el Volga se podía reflejar en el hacha los barcos que iban navegando. Sí, porque al final se consigue coger a este Batman, coger a este Robin Hood, efectivamente, y se le ha capturado y es el momento de su ejecución. Y el zar le dice, Stefan Ratzinger, por fin estás en Moscú. Querías tanto venir a verme que aquí te estás. Tengo delante. Aquí estás. A la carita. Sí, no. A la carita, Esto dímelo ahora. es muy Game of Thrones. Totalmente. O sea, totalmente. Efectivamente. Cae ese hacha, se mancha de sangre, la cabeza de Stefan Ratzinger cae y hay un momento que esto viene el cura ortodoxo, se acerca a la cabeza e intenta cerrarle los ojos. Y en ese momento cuenta el narrador que las pupilas se dilatan tanto que el cura no puede cerrarle los ojos. Intenta cerrarle los ojos a la cabeza de Stefan Ratzinger y no lo consigue. Pero no solo eso, sino que en ese momento, cuando la cabeza rueda y está casi a los pies del zar, la cabeza se empieza a reír a los pies del zar. Esta es una maravilla. O sea, la cabeza sola, que no solo no se le cierra los ojos, sino que sonríe al y zar. se ríe y le dice, estoy vivo más que nunca porque al final me acabo de convertir en un héroe. Y el pueblo que aclamaba su muerte, hay un momento en donde dicen al principio, se ha muerto Stefan Ratzinger. Y de repente dicen, se ha muerto Stefan Ratzinger. Se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir. ¿Qué hemos hecho? Y hay una cosa muy interesante que sucede con la música de Sostakovich, y es que efectivamente al estar bajo este régimen, toda su música de mayor o menor medida está condicionada por las exigencias del régimen, efectivamente, por las libertades. Y por las libertades. Y toda su música siempre hay una crítica, de alguna manera, que ve la música de Sostakovich como música y otras lo ven como una especie de crítica velada al régimen. ¿Por qué? Porque le cogían literalmente a Sostakovich y le decían, no, esto tiene que ser mucho más positivo, esto tiene que alabar el régimen, esto no nos gusta, esto no puede salir a la luz. Y se habla muchísimo de la Sinfonía Quinta de Sostakovich, cuando el final es un final que no pega con absolutamente nada. Venimos de una sinfonía espectacular y de repente el final es punchín, 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 pun. Entonces se critica mucho que quizás no es que Sostakovich quisiera hacer punchín, 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 sino que era una manera de irónicamente decirle al régimen, ¿queréis música populista? ¿Queréis que yo diga cualquier cosa? Aquí lo tenéis. Entonces la sexta sinfonía, de alguna manera, cuando la empiezas a escuchar, no tiene ningún sentido con esto que acabo de comentar. Es una sinfonía muy oscura, con muchísimo... o sea, es como, por así decirlo, un gran buque que se mueve muy lentamente, poco a poco. No tiene nada que ver con estos ideales que estamos hablando. Entonces, ¿cómo consigue Sostakovich que le pasen, por así decirlo, este antivirus que tenía el régimen, esta censura? Pues haciendo esas malabares con la historia y diciendo, pues sí, efectivamente, la música no es tan positiva, pero el pueblo va a darle la espalda. Stefan Ratzinger le va a capturar y le van a asesinar y van a estar felices. Tengo los pelos de punta. Ha sido un programa espectacular. Hemos vivido una música del primerísimo nivel y nos sentimos muy afortunados. Esperemos que nos hayáis acompañado en este viaje, que hayáis sentido un poquito de lo que nosotros estamos sintiendo, porque yo sé que esta noche no voy a dormir muy bien, porque yo tengo un subidón encima. De ganas de ver. Y yo creo que también tenemos que agradecerle a la quincena musical de San Sebastián, que cumple 85 años, esta oportunidad para hacer esta locura que es el vomitorio. Efectivamente. Y desde este cursal ya vacío, sin instrumentos, sin apenas atriles, y mientras se lleva la tarima, nos vamos a despedir del vomitorio. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos.